Y aquí estoy en esta transmisión en vivo nuevamente, aquí en el día 36 de este encerrón. Cada quien lleva su cuenta, como ya lo he comentado antes. Aquí está la Torre Latinoamericana, que ahí está viendo pasar el tiempo. Y hoy quiero comentar una película que también puede servirnos para la reflexión en este encerrón que llevamos. Y es la película mexicana que para mí es mi película favorita mexicana. Esta película favorita mexicana me gusta muchísimo desde la primera vez que la vi porque retrata el ser mexicano. Retrata de cabo a rabo el cómo somos los mexicanos en todas las instancias. Y lo hace de una manera muy sutil y de una manera graciosa y de una forma también con cierto humor negro, por supuesto, pero también de una manera muy afectuosa. Y como las películas de Luis Alcoriza, un gran colaborador de Luis Buñuel, como en todas las películas de Luis Alcoriza, hay muchas cosas que son símbolos, que son cosas que hay que identificar, que provoca que el espectador saque sus propias conclusiones, que sobre todo el espectador piense por qué un personaje es de tal forma y otro personaje es de tal manera. Luis Alcoriza es un gran director, fue un gran director de cine mexicano, fue un gran guionista también. Esta película es su guión, es su historia, él quiso hacerla, es con Julio Almada, es una película que también es protagónica Norma Ladrón de Guevara, y también Andrés Soler sale por ahí. La fotografía de Rosalío Solano, que tenía una muy buena comunicación con Luis Alcoriza. Ya antes recomendé de Luis Alcoriza Las Fuerzas Vivas. Bueno, en Tlayucan, ¿qué es lo que sucede? Como lo he hecho antes, sin contar la película, lo que sucede es que se retrata ahí al mexicano como somos, que tenemos esa parte en la que yo digo, siempre terminamos enfrente, siempre los golpes contra la realidad en México son muy fuertes. Yo creo que en todos los países, pero hablando de México, hablando de los mexicanos, nosotros los golpes contra la realidad son muy fuertes porque la realidad la vamos dejando y tenemos una multitud de ocupaciones, por así decirlo. Tenemos una multitud de ocupaciones que además son bastante divertidas, las fiestas, las relaciones humanas, eso lo tenemos muy bien cultivado los mexicanos. Y de pronto cuando se nos viene algo encima, que en este caso de la película Tlayucan tiene que ver con una cuestión de salud también, pues entonces solucionar el asunto se vuelve complicado. Y solucionar el asunto se vuelve complicado porque sabemos que se necesitan recursos. Se necesitan recursos que son, porque luego en México la palabra dinero causa ñáñaras. Eso es algo muy curioso. Pues sí, se necesita dinero, se necesitan recursos, se necesitan encontrar soluciones para algo que sí puede tener una solución. En Tlayucan lo que sucede es que entonces se da una conjunción de una serie de cosas cuando la realidad alcanza a los protagonistas, en especial a dos de los protagonistas, y ese protagonista, por supuesto, es un hombre muy sensible, muy humano, y lo que busca es salir adelante a como dé lugar y encontrar la manera para hacerlo. Pero que aquí está lo que es muy interesante del ser mexicano, pues hay que pedir permiso, hay que tener un momento espiritual para pedir un permiso para poder hacer lo que se tenga que hacer, y también, que es muy interesante, de pronto aparece un personaje, que ¿quién es ese personaje? Pues es un personaje que nos ha acompañado desde hace muchísimo tiempo en México. Yo digo, ese personaje nos viene acompañando desde la independencia o antes. No es un personaje exactamente un personaje, es todo un país que nos viene acompañando, pero claro, en la película Luis Alcoriza se aparece y él con la tecnología, esto es algo muy importante, logra que ese chispazo que se necesita, y además eso es lo que permite que la historia fluya, ese chispazo que se necesita, entonces aparece. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega la realidad? Bueno, pues cuando llega la realidad se vuelve abrumadora. ¿Por qué? Por todo lo que pasa en un cierto momento dado. Tlayucan es una película
extraordinaria. Es una película que permite, es una metáfora sobre México, es un gran retrato sobre México, permite entender a México a la perfección, permite entender cómo es que la realidad va jalando, 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 y cuando se viene encima la realidad hay que moverse. Entonces, este gran personaje que interpreta Julio Aldama, pues lo hace, pero siempre lo hace tratando de ser una buena persona, tratando de ser una persona bien intencionada, y uno hasta, o sea, termina queriendo mucho al personaje, a toda la situación. Es una cuestión graciosa, pero a la vez dramática. Que eso lo tenía muy bien medido Luis Alcoriza. Sabía muy bien hacer esas historias, sabía muy bien entretejer estas historias que eran entre sencillas y tremendamente dramáticas. Luis Alcoriza cuidó todos los aspectos, cuida paso a paso el guión, que eso es algo que me gusta mucho en Luis Alcoriza. Todos los guiones de Luis Alcoriza quedan perfectamente bien claros y todos los personajes juegan su papel y profundiza los personajes. Y en este caso es la vida de un pueblo. Y ese pueblo, que ahí se llama Tlayucan, yo creo que perfectamente bien ese pueblo se podría llamar México. Es distinta la historia a las fuerzas vivas, pero quizás tiene un parentesco. Seguramente si aquí estuviera Luis Alcoriza, levantaría la ceja y haría una sonrisa y diría, pues sí, tiene un parentesco. Como también ligo esta historia de la ley de Herodes, que también tiene que ver, y la voy a comentar también a la ley de Herodes, que es algo muy importante, de Luis Estrada. Estas películas de Luis Alcoriza, Las Fuerzas Vivas y Tlayucan, mi película mexicana favorita, sí lo estoy diciendo tal cual, ¿eh? Es mi película mexicana favorita de todas las que he tenido el privilegio de ver, porque me permitió saber cómo somos y me permitió ver de un solo golpe por qué somos como somos también, por qué nos metemos en los líos que nos metemos a veces, por qué, claro, es una película, no quiere decir que sea exactamente ese el comportamiento del mexicano, no, porque además hay un mal comportamiento ahí, intrínseco, y no, la mayoría de la gente no se porta mal, pero para efectos de la película, pues Luis Alcoriza echa mano de una serie de situaciones, por supuesto. Pero vaya, el punto está en que Tlayucan, Las Fuerzas Vivas y La Ley de Herodes, creo yo, quizás agrego a Mecánica Nacional también, son las 4 películas mexicanas que mejor nos retratan. Que si las sumamos las 4, si vemos ahora en uno de estos días a las 4 juntas, nos echamos un maratón como esos maratones que se echan de series, estas 4 películas bien podrían formar una serie. 3 de Luis Alcoriza y una de las películas de Luis Estrada. Y por supuesto, como cereza del pastel, habría que ver El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, y entonces ya tenemos el panorama completo de, de cómo nos movemos y de cómo nos manejamos. Como siempre digo, nos ha tocado por años hacer unas cosas a unos y otras a otros. Yo me he dedicado a poner temas sobre la mesa, a dar información, cosa que siempre me ha dado mucho gusto. Para mí ha sido un gran privilegio poder tener contacto con mucha gente del mundo audiovisual, poder hacer decenas y decenas de entrevistas, centenas de entrevistas, poder hacer Festival Pantalla de Cristal, la revista Telemundo Cine, poder hacer ahora nuestro portal revistapantalla.com, que es el desarrollo de canal100.com.mx con nuestras publicaciones, y también que todos estén tratando de trabajar. Estoy enterado de mucha gente que ya está pensando cómo hacer, cómo regresar. Incluso Juan García me manda una comunicación, el director de los estudios 5 de Mayo, Juan García, y me dice, es que queremos ya planear una primera fiesta para el mes de junio. Bueno, pues tiene un entusiasmo, eso es lo que quiere decir, que tiene un entusiasmo, quiere ver qué va a pasar cuando esto va a tomar su curso, a tomar su nivel, y él dice, pues vamos a tratar de ponernos a tener algo en la mente que sea, pues que nos anime y que sea lo que ha hecho siempre Juan con todo su equipo. Hay otros que me han hablado y que me han comunicado que están pensando en hacer producciones de un tipo, producciones de otro tipo, otros quieren hacer alianzas como José Antonio Suárez, que está planteando alianzas, en fin, todos quieren hacer algo y eso está muy bien y hay que apoyarnos, hay que acompañarnos, hay que tratarnos bien,
Hay que tratar bien a todo el personal médico, a todo el personal médico, a todos los policías, a todos los soldados, a la gente de limpieza, a la gente que está en las calles cuidando las calles, a la gente de los súpers, de las tiendas, a la gente que está en todos lados, a los que estamos dentro de nuestras casas. También hay que tratarnos bien entre nosotros. Hay que actuar a la altura de las circunstancias. ¿En Tlayucan actúa alguien a la altura de las circunstancias? Pues es una buena pregunta. Cuando vean la película van a decir, tenía que actuar, tenía que actuar, porque era el padre. Y el padre tenía que actuar. Encontró esa manera y esa manera él la veía como una manera posible y que no afectaba, al final de cuentas, a nadie. Y eso es algo muy importante. Hay que actuar a la altura de las circunstancias siempre, hay que buscar actuar a la altura de las circunstancias, hay que luchar porque las cosas salgan bien, hay que apoyarnos entre nosotros. Un reconocimiento a la gente de la industria de la televisión, de la gente de las redes sociales, que está ahí al pie del cañón transmitiendo, ingenieros, productores, actores, actrices. Vean la película Tlayucan de Luis Alcoriza, van a pasar un rato muy interesante. Es una película que además tiene una gracia muy especial. A mí me gusta muchísimo la película Tlayucan. Véanla, por favor. Y aquí estamos, el día 36 del Encerrón. Aquí está la Torre Latinoamericana, que ahí está, viendo pasar el tiempo a la Torre Latinoamericana. Como he dicho muchas veces, no le va a pasar nada. Va a seguir siendo la esquina más fotografiada, porque es la esquina más fotogénica de todo México. Por eso es la esquina más fotografiada. Hay que cuidar mucho esa Torre Latinoamericana, que sé que hay tentaciones hasta de cambiarla de color, hasta de cambiarla de esto y del otro. Hay que cuidarla mucho. Yo les mando un abrazo a todos. No olviden, hay que lavarnos las manos, no hay que tocarnos la cara, hay que guardar la Susana distancia y vamos para adelante. Y un abrazo a todos los que están luchando también contra esta enfermedad. Tenemos amigos, amigas que están luchando, que nos lo han hecho saber por Facebook. Pues hay que ser fuertes, hay que darnos fuerza a todos, acompañarnos en este día 36 del Encerrón. Les mando un abrazo muy afectuoso a todos. Vean la película Tlayucan de Luis Alcoriza.